Habla la asambleísta Ana Belén Marín. ¿Aló? Hola. Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, señor presidente? Así es, le escuchamos. Muy amable, gracias. Ahí sí estamos. Bueno, estimados colegas asambleístas, buenas tardes. Como especialista en el área ambiental, para mí es extremadamente gratificante que este pleno debata el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio, en el que se regula la utilización de los residuos plásticos para evitar el impacto negativo en la salud y el ambiente. Pero además, avanzamos como Ecuador en el cumplimiento con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 12, pero también el 12.5 y en el 12.6, en el cual menciona que de aquí al 2030 debemos reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. No quiero continuar mi intervención, no sin antes felicitar y agradecer a todos los integrantes de la comisión, particularmente al señor presidente Esteban Albornoz, por tener la apertura necesaria para incorporar los textos propuestos por parte de mi despacho, que han sido oficialmente entregados. En este contexto, quiero presentar mis observaciones y argumentaciones respectivas frente al documento presentado por parte de la comisión. Vamos a empezar con el artículo número 3, que habla respecto a los objetivos de la ley y, en particular, yo quisiera mencionar lo siguiente. En base al artículo 14 de la Constitución de la República, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano. Se declara de interés público la preservación del ambiente y establece la prevención del daño ambiental, al ser los plásticos uno de los principales contaminantes ambientales. Es importante que como uno de los objetivos de esta ley se establezca el promover el reemplazo del uso de plásticos de un solo uso por envases y productos biodegradables. Por otro lado, en el artículo 9, que habla respecto a la reducción de productos de plásticos de un solo uso, se mencionar que la reducción de los plásticos debe implementarse en todas las zonas ambientalmente sostenibles. Es por esta razón que se le solicita de la manera más comedida que puede incluirse en el texto, en el literal A, que prohíbe el expendio y uso de plásticos también en los páramos y zonas de recarga. Es este literal extremadamente importante porque lo que hace es ir enlazado a lo cuales son las prohibiciones en zonas altamente vulnerables. En el artículo 20, que habla respecto al fomento para la investigación sobre las alternativas del uso del plástico, nuevamente vamos al artículo 14 de la Constitución de la República, pero también en el artículo 12.6 de la Agenda 2030 de los ODS, en donde menciona que se debe alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en un ciclo de presentación de informes. Por lo tanto, en base a la 14 de la Constitución de la República y al objetivo 12.6 de la Agenda 2030, recomiendo la inclusión del siguiente inciso en el texto del artículo 20. El ente rector del ambiente promoverá e incentivará que el sector privado desarrolle programas de investigación y proyectos sobre las alternativas al uso de plásticos, principalmente de un solo uso, la evaluación de alternativas con materiales que no afecten la soberanía alimentaria y la producción de bioplásticos. Por otro lado, también en el artículo 21, cuando hablamos de las infracciones, ya bien lo decía la señora Inés Manzano, y comparto lo mencionado respecto a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Varios de ellos no lo han cumplido. Sin embargo, lo que debemos recordar es lo que menciona el artículo 136 del COCTAD, en donde se establece el ejercicio de las competencias de la gestión ambiental por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que es importante que los mismos queden establecidos en esta ley. En tal sentido, solicito que en el inciso final del artículo 21, en relación a las sanciones, se puedan incluir el siguiente texto.
o las establecidas en la normativa legal que para efecto emita cada gobierno autónomo descentralizado en el ámbito de su jurisdicción y competencias. Frente a todo lo mencionado, también es necesario recordar los grandes avances que esta misma Asamblea Nacional en este proceso legislativo, en este periodo legislativo, hemos logrado con respecto al manejo de las fundas plásticas en cuanto al tema tributario. Ya una de las personas también que estuvo en Comisión General mencionó respecto a aquello, pero es la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, más no la ley humanitaria, en la cual se incluyó los temas de las fundas plásticas, y solamente para hacer un recordatorio importante y extremadamente necesario que va de la mano con esta ley. Es una de ellas, por ejemplo, el tema de la disposición transitoria sexta, en la cual incluye de manera progresiva el pago del impuesto, es decir, el impuesto a los consumos especiales, que es el ICE, a las fundas plásticas, conforme lo establecido en el artículo 82 de la ley vigente del tema tributario, empezará a regir a partir de los 90 días después de la publicación de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que hasta el año fiscal 2022 se aplicarán las siguientes tarifas del ICE en las fundas plásticas, que son en el 4 centavos en el 2020, 6 centavos en el 2021 y 8 centavos en el 2022. Es decir, a partir del ejercicio fiscal 2023, la tarifa del ICE aplicable a las fundas plásticas será la prevista en la tabla del grupo quinto del artículo 82 de la ley que ya se encuentra en vigencia. De manera complementaria, también en el artículo 35 de la ley en mención, se ha mencionado respecto al tema de las fundas plásticas biodegradables. ¿Qué dice este artículo? Es que siempre que cuenten con la certificación del organismo público competente, tendrán una rebaja del 50% de la tarifa del ICE, las fundas plásticas biodegradables y compostables. Es decir, hemos aprobado la generación de incentivos tributarios para el sector de plástico para que progresivamente puedan irse incorporando prácticas ambientales y su progresivo reemplazo a plásticos biodegradables. Ya que nadie puede negar que el plástico de un solo uso, es uno de los productos más contaminantes del planeta y que científicamente está comprobado que su proceso de descomposición tarda siglos, no días, siglos. Y por eso, colegas asambleístas, hoy no necesitamos comparar si es o no más contaminante con uno o con otro producto. Lo que hoy estamos tratando es la ley de racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso. Y en eso debemos de enfocarnos. Por eso invito, finalmente, queridos colegas, que en este momento, cuando aplique esta ley, cuando esta ley se ponga en vigencia y se aplique de manera meridiana junto a los demás cuerpos normativos, podremos decir que esta Asamblea Nacional ha aportado desde su competencia con la disminución de los impactos negativos en el sistema ambiental, natural y ecosistémico, dándole un pequeño respiro a nuestra casa común. Gracias, señor presidente.